Cuando me invitaron a estar aquí con ustedes, empecé primeramente a pensar el por qué un pandillero constructor de paz tenía que estar aquí. ¿Por qué un joven que estuvo vinculado al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a la falsificación de documentos en su adolescencia y la juventud, tenía que estar aquí? Y lo primero que pensé fue en la alteridad. ¿Cómo hacemos alteridad? ¿Cómo hacemos vernos en las otras y en los otros todos los días? ¿Cómo logramos sensibilizar a partir de lo que vemos, pero también a partir del reflejo que podemos generar? Fue entonces que lo primero que me recordé es cómo es que los bebés nos voltean a ver todos los días. Cuando un bebé está pequeñito y nos voltea a ver, nosotros siempre pensamos que nos está observando. La realidad es que nuestros ojos sirven de espejo para que Él se empiece a reconocer. Hoy entonces estoy aquí para que ustedes empiecen también a reconocerse en un mundo en el que lo que cotidianamente se dice es: si era criminal, que vaya a la cárcel. Si era criminal y se muere, está bien, uno menos. Pero rara vez se piensa en cómo aquellos que alguna vez estuvimos involucrados, hoy somos en muchos de los países de América Latina los que estamos ayudando a resolver el conflicto, no que generamos, sino del cual fuimos víctimas. Alguna vez, en algún momento de mi adolescencia, una persona me preguntaba: ¿por qué asumes que fuiste un victimario? Entonces yo le preguntaba a él: ¿y por qué usted no asume que somos víctimas y victimarios todas y todos? Muchas veces ustedes piensan que vivir en un barrio pobre es lo más fácil. Muchas veces se piensa que porque somos flojos o holgazanes, o nuestros padres también lo fueron, estamos ahí viviendo. Y lo que no nos damos cuenta es que son una serie de condiciones en términos sociales, en términos físicos, las que nos están poniendo en ese lugar. No decidimos estar ahí, pero sí queremos cambiar el medio en el que vivimos. Esta misma persona después me cuestionaba: ¿por qué entonces siempre estar pensando en pobretearse? ¿Por qué siempre estar pensando en que ustedes son las víctimas? Le volví a decir: no somos solamente víctimas, sino también hay un momento en el que somos victimarios. Hay un momento en el que pasamos a jugar el juego perverso del toma y daca, del ojo por ojo y del diente por diente. A los 17 años, con dos procesos en términos, por un lado un proceso de liderazgo en el barrio, pero por otro lado un proceso de señalamiento puntual por la gente, porque el liderazgo que tenía y que teníamos junto con otros compañeros era un liderazgo que estaba dirigido fundamentalmente a realizar actividades ilícitas. Sin embargo, lo que aprendimos de esa forma de vida, es que también había una posibilidad creativa. Estos bebés que los platicaba yo al principio, cuando empiezan a reconocerse, fundamentalmente lo que están reconociendo son las diversas formas que tenemos. Empiezan a ver con perspectiva, no ven plano, empiezan a ver con volumen. Lo que nos sucede a nosotros entonces, en esa etapa de nuestra juventud, es cómo se nos va cercenando la posibilidad creativa, esa creatividad que vamos aprendiendo desde que somos bebés. La única creatividad entonces que existe es la solución violenta de todo conflicto que se nos atraviesa. Cotidianamente, en la adolescencia y la juventud en los barrios en México, la única manera en la que nos han enseñado a dirimir nuestros conflictos es de forma violenta. Si no se nos cercenara esa posibilidad creativa desde que somos niñas y niños, si no se nos dijera cuando estamos empezando a observar distinto, cuando empezamos a ver en colores, cuando empezamos a absorber la dinámica del mundo, si no se nos cuestionara la forma en cómo solucionamos los problemas desde pequeños, dialogando, cuando simplemente se nos dice muchas veces acusa, denuncia, pero nunca más se nos dice dialoga, interpreta, negocia. Eso es lo que se nos ha quitado
y se nos ha ido quitando durante los últimos 10 años al menos en muchas de las comunidades y los barrios en la Ciudad de México y en el país. En mi experiencia, y desde ella hablo, lo que nosotros fuimos haciendo desde el año 2000 fue construir una organización que pensara fundamentalmente en cuál es el capital social que puede agregar un joven que ha estado involucrado en la violencia criminal en este país. ¿Qué tiene que aportar? ¿Cuál es ese capital que puede dar para poder transformar la vida de él y la vida de otros? ¿Es solamente un objeto de estudio de las universidades o se puede convertir en un actor social que transforma las comunidades? ¿Es solamente una persona a la cual se le puede ver desde la antropología o es una persona a la cual se le puede ver desde la pedagogía para aprender de él y entonces generar miles y miles de horas de pedagogía popular para poder transformar los barrios y las comunidades? Es pensar en su liderazgo, pero en ese liderazgo que señala desde la prensa lo negativo que ha generado, o es pensar en ese liderazgo que ha generado y que muchas veces es un liderazgo más comunitario y más colectivo que el que generan muchos otros espacios en el país. Cuando pensamos entonces en eso, fue cuando decidimos que nosotros éramos un gran capital social para transformar la Ciudad de México. Empezamos a hacer un proyecto que se llama Cauce Ciudadano. Y en Cauce Ciudadano fundamentalmente lo que hacemos es trabajar hoy con víctimas y con victimarios. ¿Por qué trabajar con víctimas y con victimarios? Porque en el ejercicio de alteridad y de reflejo, de vernos en los espejos de los otros, no concebimos el proceso de transformación del país solamente desde una perspectiva pacificadora, sino de coexistencia. ¿Cómo trabajar hoy con las víctimas? ¿Cómo un victimario se acerca a una víctima y trabaja en conjunto desde la pedagogía en una escuela? ¿Cómo desde dar una charla o un taller en un aula con estudiantes podemos transformar a aquellos que están pensando en que la única salida de la pobreza es involucrarse en la delincuencia organizada, pero también cómo logramos que las víctimas sensibilicen a aquellos que necesitan ser vistos de una manera distinta? A nosotros simplemente nos decían, son criminales, si se mueren no pasa nada. Ese discurso de los finales de los 80s es el discurso que se convirtió en política pública en los últimos 10 años. 110,000 muertos. De esos 110,000 muertos, alrededor del 70% son menores de 24 años. Pero esos muertos, ¿qué es lo que han generado? Muchos de estos jóvenes involucrados, lo que generaron después es una ola de terror sobre la ciudad, sobre el país entero. ¿Cómo transformamos la vida de estas personas? ¿Cómo hacemos que estos adolescentes y que estos jóvenes puedan realmente estar involucrados como actores sociales de sus propias comunidades? Cada vez que se muere un joven, cada vez que es asesinado, México lo que está matando es su futuro capital social. Nosotros entonces decidimos que cada joven que se atreve a empuñar un arma o que cada joven que se atreve a negociar con droga o a negociar con personas, de entrada es un gran empresario. Es un gran emprendedor y lo que tenemos que hacer es cambiarle la lógica de los valores. No pensar en los valores, esos valores que se nos transmiten en términos de la moralidad, sino pensar en esos valores universales como la reciprocidad, pensar en los valores universales como la solidaridad, el respeto, la participación, la autonomía, el ejercer tu responsabilidad. Cómo trabajar con ellos cuando se ven y se saben líderes en las comunidades y entonces pasan de empuñar un arma a empezar a organizar a la comunidad para poder transformar el espacio público. Eso es lo que hacemos en Cauce Ciudadano. ¿Cómo hacemos que un joven que está pensando que llegar a la cárcel es un primer triunfo porque entonces le dará estatus? Y pensarse entonces como líder del barrio, organizando a los jóvenes de la propia comunidad para poder generar proyectos productivos en sus territorios, también les da estatus, también les da reconocimiento. Pero también cómo pensar que las víctimas pueden voltear a ver a estos jóvenes
cuando saben que muchos de estos adolescentes, cuando saben que muchos de estos jóvenes son justamente quienes han provocado el dolor en sus familias. Trabajar entonces con las víctimas, hacer que una víctima voltee a ver a los ojos a un victimario y viceversa, implica el primer acto de alteridad para poder construir no un país pacífico, sino un país en donde la coexistencia se puede dar de manera natural. Las víctimas entonces hoy, cuando se acercan con nosotros, cuando nos platican, nos conversan sobre sus desaparecidos, cuando nos cuentan la historia, le ponen rostro, no solamente un número. Pero cuando logramos hacer eso, lo que nosotros podemos tejer justamente con los victimarios es que ellos asuman que juegan un papel muy importante en la vida de las víctimas, no solamente como agresores, sino como la posibilidad de transformar el miedo, romper ese miedo y construir justamente el espacio que les permita coexistir, cohabitar, pero sobre todo volver a vivir. Desde esta lógica, esta aproximación que hace Cauce Ciudadano todos los días ha implicado que tengamos que poder reflexionar con aquellas personas que piensan que la única salida que se puede tener para esto es la mano dura. Si asesinó, que vaya a la cárcel. Si es consumidor, que vaya a la cárcel. Si distribuye, que vaya a la cárcel. Estamos plenamente convencidos que las cárceles no funcionan. Ninguna cárcel en México genera procesos de readaptación social. El daño y el gasto en materia económica para el país es muy grande. Lo que nosotros proponemos entonces es hacer pedagogía justamente desde la propia experiencia de aquellos que han estado involucrados. Que esta experiencia de vida sirva justamente para que otros aprendan a no colocarse en ese lugar y moverse y construir los anhelos. Ese anhelo de poder tener una familia, ese anhelo de poder prepararse para el trabajo, pero también ese anhelo de poder tener un país en el cual la justicia, más allá que la cultura de la legalidad, la cultura de la justicia esté presente todos los días. Y cuando hablamos de la cultura de la justicia, entonces justamente estamos hablando de esa parte en donde tomas lo que te corresponde y no estás pensando en tomar aquello que simplemente te agrada. Para nosotros entonces en Cauce Ciudadano, lo más importante es empezar a tejer trabajo en red. Y este trabajo en red tiene que ver en cómo pasamos en los procesos de sensibilización, cómo construimos con los hombres y con las mujeres de México, cómo construimos en los barrios, pero también construimos en las universidades. No solamente se trata de pensar en aquellos que están involucrados, sino en aquellos que no se han involucrado o que están involucrados no directamente. Para nosotros tenemos muy claro una cosa: aquellos que consumen drogas, aquellos que se meten en una línea de coca un día, están pagando la bala con la que matan a un chico en otro lugar del país. Y lo decimos así porque es una posición política y no es solamente una posición en términos de esta permisibilidad que se busca. No estamos en contra de los consumidores. También lo decimos y me parece que aquellos que consumen tienen que ser tratados desde una perspectiva de la salud. Pero cuando vienen a nosotros y nos dicen que todo es recreativo, entonces decimos su recreación mata personas. Trabajar entonces con las víctimas, con los victimarios y con aquellos que pareciera que no están involucrados es importante. Porque entonces tenemos 3 puntos desde donde podemos hacernos a la tierra y empezar a hacer contacto con nuestra realidad. Esa forma que tenemos de trabajar, esa en donde vamos y reflexionamos directamente con las víctimas, con los victimarios y con aquellos que son consumidores de muchos de los delitos, entonces nos provoca que podamos hacer una reflexión tripartita y empezar a construir una trenza. La trenza que buscamos es en donde aquel que estaba involucrado se vuelve en educador, aquel que fue afectado se moviliza, aquel que pareciera que nada tiene que ver, teje, ya sea para educar o para movilizarse. Pero que esa movilización no solamente sea un grito espontáneo o que sea un grito permanente, que se vuelva en una acción concreta directamente en los territorios,
directamente en los barrios, directamente en las fábricas. Sí, ahí es donde estamos trabajando, así es como estamos llegando a la gente y lo más importante, así es como nosotros estamos visualizando que se puede pacificar el país. Si solo pensamos en generar actividades de promoción de la paz, de nada sirve. Tenemos que hacer una construcción de la paz en el país. Y esa construcción de la paz no se da de manera automática en las aulas. Hay que salir a caminar la calle. Como nosotros decimos en Cauce, hay que meternos al barro, hay que meternos al lodo, hay que aprender a trabajar ahí, a estar en el medio, pero sobre todo a construir permanentemente procesos educativos con la gente. Estar aquí, entonces, es no un reconocimiento. Estar aquí es permitirle a alguien que alguna vez estuvo en la criminalidad a compartir cómo todas y todas podemos construir un espacio distinto de participación. Estar aquí, entonces, implica poder decir que algo hemos movido, que algo hemos logrado y que en diversos espacios en el país hay la posibilidad de decir que aquellos que fuimos victimarios, que aquellos que fuimos o estuvimos involucrados en la criminalidad, hoy podemos construir paz. Desde la Patagonia hasta Alaska, pasando por todos los países en donde la criminalidad afecta a los jóvenes, en muchos de los países lo que encontramos son jóvenes que alguna vez estuvieron involucrados, haciendo justamente la construcción de paz desde la pedagogía, desde la orientación y desde el trabajo directamente en las comunidades. Terminaría entonces diciendo, si cuando éramos bebés nos atrevíamos a ver las formas en los ojos de las personas, hoy volteemos a ver a las víctimas y a los victimarios a los ojos. Reflejémonos en ellos y observemos qué es lo que nos toca hacer a nosotras y a nosotros para transformar la vida del que me regaló sus ojos para verme y la vida misma de los ojos que yo le regalo a él para transformarse. Muchas gracias.